Buenas tardes, profesor Daniel Martínez. Le doy el comienzo del trabajo de la obra Muerte y la doncella. Los integrantes somos Esaú Alegría, Benjamín Arias y Rolando Brauer. Con esto doy comienzo al resumen que hemos dividido por los actos realizados en la obra. Doy comienzo de mi parte. En el primer acto pudimos encontrar cómo se nos da una breve descripción psicológica de los personajes, así como se nos presenta a Paulina, la esposa de Gerardo, el cual tuvo problemas con un neumático de su vehículo quedando en pana a causa de un clavo a media carretera. Y desde este punto se nos presenta una aparente Paulina algo estresada con las tareas del hogar y algo despistada al prestar la gata de su vehículo a su madre sin considerar que ellos también podrían tener la necesidad de utilizarlo en caso de emergencia, como la que se le presenta a Gerardo. Desde los primeros momentos se nos marca que algo no anda bien, así como en el instante en que llega un vehículo desconocido para el oído de Paulina, esta en su primera reacción toma un revólver y sale. Al ser solo su marido, esta misma esconde el revólver. También se nos da a conocer que Paulina tiene recelo que Gerardo se vea junto a una mujer, así como se nos marca cuando es nombrada la idea de una empleada del hogar y cuando se nos menciona a una mecánica sin antes mencionar de parte de Gerardo el por qué fue socorrido en ayuda a mitad de la carretera. Con muchos modismos que nos entrega Gerardo, podemos asumir que esta obra se encuentra muy cerca de 1980 y el 2000, así como se nos nota en conductas machistas que tiene hacia Paulina. Junto a esto se nos muestra nada más comenzar una pequeña discusión de matrimonio. Sucesivo a la discusión en torno a la gata prestada, se nos muestra un pequeño momento afectivo por la pareja casada. Luego de esto se nos muestra un nuevo tema a mencionar, que Gerardo ha sido ascendido de su cargo de solo un simple abogado. Con esto se nos muestra un personalismo de parte de Gerardo, al sin antes consultar a su esposa sobre el ascenso que ya había aceptado, que se ha de suponer ha sido por el bien común. Así terminando la primera escena con la pareja dirigiéndose a dormir. Ya sucesivo a estos actos se nos muestran las notorias inseguridades que dejaron el impactante golpe de estado ya finalizado, en el que realizan la obra, y más por la desconfianza que toman Paulina y Gerardo recibiendo fuertes golpes a su puerta a altas horas de la noche. Así con esto se nos presenta completamente al Dr. Miranda. Gerardo nos hace marcar el alivio que provoca el ver una cara amiga a altas horas de la noche y no sean oficiales. Así lo podemos asumir debido a lo antes mencionado y la reacción que tuvieron Gerardo y Paulina. El Dr. Miranda, al llegar a esta escena, se nos muestra algo hiperventilado sin mencionar que Gerardo realice más de una o dos oraciones, haciendo mencionar que en la radio, al ser interrumpida la canción de Schubert, es mencionada el nombre de Gerardo completamente, así como se nos menciona el cargo y la importancia que tendrá que llevar Gerardo como juez, así también como se nos da un golpe moral de la realidad de la labor que deberá realizar Gerardo. Junto a ello, el Dr. Miranda se ofrece voluntariamente a llevar a reparar su neumático pinchado el día siguiente. Y con esto, al dar el paso de las horas con su amplia charla espiada casi completamente por parte de Paulina, se nos marcan las 2 de la mañana, al cual Gerardo le ofrece al Dr. Miranda quedarse a dormir, haciendo nuevamente la insinuación al machismo que la esposa es la que debe realizar el desayuno para ambos en la mañana. Y a su final se nos narra cómo Paulina se escabulle del lugar, dejando a las 3 personas antes mencionadas supuestamente dormidas. Con esto concluiría la segunda escena. La tercera escena se nos narra y cuenta algo bastante chocante y breve para el público. Así es como Paulina aprovecha el dormir de su marido y su presunto invitado, Dr. Miranda, para tomar a Miranda desprevenido, golpearle, amarrarle y amordazarle. Esto provoca un grito ahogado de parte del Dr. Miranda, que deja inconsciente a este mismo. En nuestro cuarto y última escena del primer acto, se nos muestra el cómo ya amaneció y el inconsciente Dr. Rodrigo Miranda despierta encontrándose con Paulina frente a él con revólver en mano. Sucesivo a los gritos que proporciona Paulina, su marido Gerardo despierta y ve el atroz acto que proporciona Paulina a su presunto invitado, el cual Paulina nos cuenta que ella fue torturada de manera sexual durante 2 meses cuando ella estudiaba medicina y debido a esto tuvo que abandonar sus estudios. Se nos muestra una Paulina totalmente diferente a la que se nos había presentado. El trauma vivido saca a demostrar la peor parte de ella, llegando al punto de tomar como opción, si su marido llega a llamar a la policía, el matar a Rodrigo Miranda y luego dispararse a sí misma,
Todo esto lleva a múltiples coincidencias llevado a cabo por múltiples coincidencias que tienen Miranda y el agresor de Paulina. El gusto por el mismo artista y la canción Muerte y la doncella, los modismos y la entonación de la voz. Paulina también de forma agresiva dentro de la conversación fue capaz de disparar a su esposo solo de advertencia sin mayor temor por el fuerte rencor hacia el doctor Miranda. Con esto cedo la palabra a mi compañero Esaú Alegría. Buena profe, yo Esaú Alegría es el encargado de resumir el segundo acto incluyendo las escenas 1 y 2. Escena 1. Dando comienzo a la escena, pasado el mediodía, están Paulina y el doctor Miranda, quien ya sabemos está atado contra su voluntad. Paulina le habla al doctor contándole su vida después de haber sido violada y torturada. También se logra captar que ella comenta que corta relaciones con sus padres y que al doctor le confiesa todo lo que no le ha dicho nadie. Con el pasar del tiempo, siguiendo con su versión de la historia al doctor Miranda, ella menciona a Gerardo, quien sabemos es su pareja actual. Ella relata cómo conoció a Gerardo, aislando gente en otro significado, metiéndolos a la embajada. Pero ella no sigue el tema de su marido, sino que sigue con su versión de aquella noche donde la torturaron y violaron como mencioné anteriormente. Al cabo de pasar unos minutos, se escucha que viene llegando un auto, a lo que ella se apura para tomar el revólver y esperar que sea su marido y no otra persona. Era de esperar, ya que era Gerardo quien entraba por la puerta de su casa. Lo primero que pregunta ella, que es cómo le fue con el auto, mientras que él pide que hablen, a lo que ella accede. Gerardo, en la conversación que tienen, le habla a Paulina que por más cosas malas que haya hecho el doctor, tiene que darle la posibilidad de defenderse, y ella acepta. En el momento, ella saca una grabadora para que haya registro de todo lo que se diga. Luego que el señor Miranda terminara de beber un vaso de agua, le dice a Gerardo que el abuso no tiene perdón de Dios. En ese mismo momento, Paulina había puesto en marcha la grabadora para la grabación, para percatar que sí se haya grabado. Luego de confirmarse, vuelve a grabar. En este segundo caso, el doctor desmiente todo, asegurando que él no la conoce. Luego de ese comentario, él pide ir al baño. Gerardo dice que él irá con el doctor, a lo que Paulina niega diciendo que ella irá con él y que no sería primera vez que lo vería desnudo. A lo que vuelven Paulina y Miranda del baño. Gerardo le dice a Paulina que tienen que conversar a solas y ella accede. Salen a la terraza y hablan de todo un poco, como el hecho de que se tiene que defender, de cuál sería el plan de Paulina, de las consecuencias que se estaban infringiendo, ya que Gerardo tendría que salir de la comisión, de cómo él ponía Schubert, hasta que llegan al punto de un posible trato si el doctor confesaba y era libre. Escena 2. Es la hora del almuerzo. El doctor y Gerardo estaban sentados tomando sopa. El doctor Miranda le dice a Gerardo que trate de buscar un psiquiatra para la mujer de Gerardo. Él le cuenta al doctor Miranda que hay una posibilidad de que sea libre, y esa es confesando. Para asustarlo, le dice que Paulina lo matará. El doctor diciendo que él es inocente y que no tiene nada para confesar. También le comenta a Gerardo que a él le gusta estar en su casa, o en su casa en la playa. Igualmente dice que le gusta escuchar grandes artistas como Schubert, Vivaldi, Mozart y Telemann. Luego de hablar de los gustos del doctor, vuelven a hablar lo de confesar. El doctor sigue negándose a que no sabe nada. También el doctor le dice a Gerardo que se haga responsable y que ponga autoridad en su propia casa, lo que hace enojar al hombre, que éste vaya por el revólver o la mujer. El doctor Miranda, con miedo, ya que piensa que lo matarán, le dice a Gerardo que engaña a su mujer, a lo que éste se retira e iría a buscar a su mujer para decirle que el doctor tiene que ir a orinar. Hola, soy Benjamín Arias y soy el encargado de presentar el resumen del tercer acto. Al principio podemos ver que Gerardo está con una grabadora intentando hacer hablar a Paulina de lo que le pasó aquella noche, mientras que Paulina le recalcaba que él le contara lo que había pasado entre él y un... Tienen un pequeño encontrón porque nadie quería hablar primero. Entonces, luego de una tensa discusión, Gerardo cede y empieza a hablar.
a lo que Paulina le hacía cada vez más preguntas. Luego de eso, Paulina también cede a contar lo que pasó. Empieza a hablar y con la grabadora en manos de Gerardo, empieza desde su nombre, la fecha y cada detalle de lo que sucedió. Habla de 3 hombres que la encañonaron y posteriormente abusaron, y también habla de Roberto, quien era el médico que veía a las personas que eran secuestradas y que no murieran luego de las torturas. Luego de eso, Roberto empieza a hablar por detrás y empieza a confesar que los tipos lo empiezan a seducir para que haga algo con Paulina. Y él empieza en su cabeza a pensar en todos los pensamientos morbosos que tenía. Y también mencionan que los tipos le decían que pusiera la canción de Schubert como forma de tranquilizar la situación y aliviarle el sufrimiento a las mujeres. Luego ya de ese turbo testimonio, Gerardo le dice a Paulina que ya es hora, y Paulina manda a Gerardo a buscar el auto de Roberto, a lo que Gerardo deja a Paulina y a Roberto a solas, en donde el hombre ya se da por hecho y cree que ya está liberado. Paulina le dice que no se mueva y que ahora para poder escuchar a Schubert tranquilamente iba a tener que matarlo. Y luego Roberto empieza a suplicar que la confesión es falsa y que Gerardo le dijo todo lo que tenía que decir. Pero de alguna u otra forma, Paulina tenía un as bajo la manga y puso trampillas en el relato de Gerardo que él tenía que contarle a Roberto para ver si lo arreglaba. Entonces Paulina dice que lo va a matar porque él no mostró arrepentimiento. Solo mostró una parte así como de que ya estaba todo hecho. En eso Paulina le dice que confiese y que tiene 10 segundos, a lo que ésta avanza rápidamente para meter presión a él. A lo que él no cede y empieza a hablar de su esposa y sus hijos. En ese momento las luces van bajando, dejando en plano a Paulina apuntando a Roberto que está de rodillas en el suelo. En eso un espejo contrapone al público, el que luego se transforma después en una sala de conciertos. En el cambio de escena se ve a Gerardo vestido de forma elegante sentándose de espalda al público. Gerardo empieza a aplaudir y el público también, pero Paulina no aplaude. Gerardo da las gracias, Paulina va hacia un lado y en eso ella se gira y ve que Roberto los observaba. Allí empieza a sonar de fondo la canción de la muerte y la doncella y baja las luces. Fin. Ante mi opinión, puedo concluir que este texto, solo por la parte narrada de mi parte anteriormente, nos muestra un fuerte golpe de realidad y marcar que esta no solo será una obra más que hace mencionar el golpe militar. Así como también se nos debe marcar que este tipo de obras no son aptas para un público inmaduro y no sepa diferenciar correctamente la diferencia de una obra y la realidad. Si bien casos así pueden haber pasado, esto no debe ser escrito como un apogeo público. Mi opinión acerca del texto es que tiene un suspenso muy grande. También tiene ese punto, el clímax, en donde no sabes qué va a pasar. El texto te mete mucho en la historia. Es muy entretenido. Hay varios puntos los que tocar. También está la confesión que dice esta mujer de que fue torturada, violada y que puede reconocer a su posible doctor, por así decirlo, con su voz, con el aroma, con su piel, porque hubo veces en las que ella se acerca a él, lo alorosa, lo toca, y también el final fue algo raro, ya que todos esperábamos, bueno, por mi parte, esperaba yo que, no sé, o lo matara, o no sé, le hiciera, bueno, las mismas cosas que le hicieron a ella, y nada, muy bueno el libro, y eso sería todo por mí. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, en mi opinión, el texto me pareció súper bueno porque de alguna u otra forma muestra lo que se pasó en dictadura a las personas que torturaban, pero también había que mirarlo de un lado empático porque no era llegar y leer el texto, como que también había que sentirlo, porque
cuando pasan esas cosas no es llegar y leer, es como ponerse la situación de lo que está pasando para entenderlo mejor. Dentro de todo, yo traté de empatizar con la situación. O sea, podría decir que el texto en sí está bien, pero lo que cuenta no está bien porque son cosas malas que pasaron. Y eso, de verdad me pareció un buen texto como para poder abrir la mente y enfocar en lo que pasaba antes.